Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la dirección y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica semanal. En este día tenemos un invitado que nos acompaña del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez, el doctor Israel Sánchez Villavicencio, quien es médico especialista en neurología. Él es adscrito al Departamento de Rehabilitación de este Instituto Nacional y nos va a hablar de una innovación terapéutica que es el uso de toxina botulínica en el paciente con alteraciones neurológicas en el Departamento de Rehabilitación del hospital. Démosle por favor un aplauso como una bienvenida y gracias, doctor, por aceptar la invitación. Buenos días a todos, una disculpa por la demora. Desgraciadamente el tráfico pues no nos permitió llegar a tiempo, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a hablar un poquito sobre la toxina botulínica. Tuve un problema con la presentación original, pero bueno, tenemos esta de la cual nos vamos a apoyar. Y aquí lo importante es que ustedes conozcan los usos que puede tener la toxina botulínica, no solamente en el área de neurología, sino también en el área de rehabilitación. Es un medicamento que ha surgido no recientemente, sin embargo son cada vez más los usos que se le han dado. Incluso hay áreas como cirugía general o como urología que ya la están utilizando cada vez más por los beneficios que nos da la toxina. Primero, hay que remarcar que la toxina botulínica realmente no entra dentro de la categoría de un fármaco, es un biológico porque se sintetiza a partir de un clostridio que es gram positivo y que este clostridio tiene la capacidad de generar diferentes tipos de toxinas. Se han sintetizado de tipo A hasta la tipo G. De forma terapéutica solamente se utilizan la tipo A y la tipo B. Y esto en un principio había mucha resistencia sobre su uso porque estamos hablando de la toxina que está catalogada como la toxina más potente en todo el mundo. ¿Okay? ¿Qué digo con esto? Sabemos que la toxina botulínica en su forma pura puede ser utilizada como arma biológica o en caso de alguna transmisión pues puede generarnos la muerte por medio del botulismo. Sin embargo, afortunadamente desde los 80s se empezó a utilizar de forma correcta para poder utilizarlo como un agente terapéutico, descubriendo los beneficios que nos podía dar de su uso ya obviamente en un preparado biológico. Esto no lo vamos a brincar por obviedad del tiempo. Lo que les decía, un gramo de esta toxina en su forma pura sería capaz de matar a 1.5 millones de personas. Es por eso que hablamos de la toxina que es la más potente en el mundo. Sin embargo, a pesar de que tenemos diferentes tipos de toxinas que ya han sido sintetizadas, sabemos que solamente de forma terapéutica utilizamos la tipo A y la tipo B. La tipo A es la que todos conocemos con los nombres de Geomin, Botox, Dysport, y la tipo B no existe en México, aunque la podemos encontrar en Europa y en Estados Unidos con los nombres de Neuroblock y Neublock. Comparando ambas toxinas, la toxina botulínica tipo B tiene una menor durabilidad, por lo tanto no ha sido un mercado importante traerla a México. Y tenemos que saber que el mecanismo de acción realmente de la toxina es muy seguro, en manos adecuadas, con un entrenamiento adecuado, con el paciente bien seleccionado, los resultados van a ser óptimos y el paciente va a tener un efecto terapéutico favorable. Actualmente ya se considera el fármaco de elección para el manejo de distonías, blefaroespasmo y espasticidad focal. Y tenemos diferentes marcas en el mercado. Tenemos diferentes marcas, ustedes quizá todo el mundo lo conocen como el nombre genérico Botox, sin embargo, tenemos diferentes tipos de toxinas. Hoy vamos a hablar de Geomin, que también es la presentación de 100 unidades. Aquí este cuadro se los presento porque muchas veces hacemos el comparativo de que, ok, pues resulta que en mi hospital antes teníamos Botox y ya no, ahora tengo Geomin y es exactamente lo mismo, ¿no? Si ustedes ven la forma como están sintetizadas por medio de los laboratorios es completamente diferente. Incluso sus cuidados de refrigeración son muy diferentes entre una y otra. Geomin, por ejemplo, no requiere refrigeración, Botox tiene que estar en congelación, y Dysport, si ustedes se fijan, la presentación en la que viene es de 500 unidades. Aquí está. ¿Okay? Sin embargo, un frasco de Dysport no equivale a 5 frascos de Botox o a 5 frascos de Geomin. No hay una bioequivalencia.
y eso muchas veces genera por desconocimiento que se cometan errores en su aplicación y que obviamente tengamos efectos adversos en nuestros pacientes. ¿Cómo funciona la toxina botulínica? Al final de cuentas todas son toxina botulínica tipo A y tienen el mismo mecanismo de acción. Tienen una cadena ligera, una cadena pesada, están unidas por un puente disulfuro y de esto va a venir su mecanismo de acción, porque lo que nos va a permitir es que precisamente que se internalice esta estructura y que nos haga un bloqueo sobre la liberación de acetilcolina en la placa terminal. De forma normal, nosotros sabemos que aunque estemos sentados en este momento, tenemos un tono muscular normal. Esto se genera porque tenemos cuantos de acetilcolina que se liberan gracias a este sistema proteico que permite la adhesión del cuanto a la membrana y por lo tanto la liberación de la acetilcolina al espacio presináptico. Eso ocurre de forma normal. Cuando yo tengo una lesión neurológica, llámese un EBC, un trauma craneoencefálico o una distonía cervical donde tengo movimientos anormales que no están controlados, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que busco? Bloquear esta liberación de acetilcolina para que nos disminuya la contractilidad del músculo y entonces yo pueda tener un efecto terapéutico. Al yo inyectar la toxina botulínica, la inyecto de forma localizada sobre el músculo, que es lo que yo el músculo que quiero bloquear. Aquí vemos la cadena pesada, la cadena ligera. La cadena pesada lo que permite es precisamente que se internalice esta estructura. Se internaliza ya con un endosoma. La cadena ligera sale al citoplasma y barre con este sistema proteico SNARI, propiamente con la proteína SNAP25. Al bloquear o al barrer con ese sistema de receptores, no permite que la acetilcolina sea vertida al espacio presináptico. Y ustedes dirán, bueno, entonces el paciente va de un estado de espasticidad o de contractilidad máxima del músculo, se va a un estado de hipotonía. Pues no pasa esto porque lo que hacemos es una quimiodenervación temporal, ya que la neurona tiene la capacidad de formar ramificaciones. A ver si aquí está. Tiene la capacidad de formar ramificaciones que van a seguir liberando acetilcolina en menor cantidad. El paciente no se va a ir a una debilidad máxima. ¿Que llega a suceder? Sí llega a suceder cuando seleccionamos mal al paciente, cuando estamos aplicando en paciente pediátrico con dosis inadecuadas o cuando excedemos la dosis recomendada para cada uno de los medicamentos. Y lo que se hace precisamente es una denervación de las fibras extrafusales. Lo que se ha visto actualmente es que incluso esto puede generar cambios a nivel de la reorganización neuronal con un efecto directo ya sobre los mecanismos de plasticidad. Esto tiene una durabilidad de 3 a 6 meses. Esto es muy importante porque en un paciente con distonía cervical, en un paciente con un blefarospasmo, obviamente yo le pongo la toxina, el paciente se va a su casa y seguramente no lo voy a volver a ver hasta que requiera nuevamente la toxina botulínica. Sin embargo, en un proceso de rehabilitación es muy diferente. Un paciente con dolor, un paciente con espasticidad, yo le aplico la toxina botulínica y en este proceso, en esta durabilidad que tiene la toxina, yo tengo que ser muy agudo, tengo que ser muy directo sobre los objetivos de rehabilitación que tengo con el paciente. ¿Para qué? Para poder generar un cambio. Hay pacientes que la primera aplicación ronda alrededor de los 6-8 frascos de toxina botulínica, estamos hablando de una dosis máxima. Y lo que se busca es precisamente generar un cambio con la rehabilitación para que en las siguientes aplicaciones la cantidad de toxina que se tenga que aplicar sea mucho menor y que sobre todo el paciente tenga un cambio funcional. Actualmente la toxina botulínica tiene muchas aplicaciones, como les decía. Se usa para el manejo de la cialorrea, incluso ya es uno de los fármacos de elección primaria en muchos pacientes, sobre todo por los efectos adversos que pueden tener los medicamentos vía oral. Los mejores resultados se han visto en pacientes con Parkinson, en pacientes con parálisis cerebral y evento vascular cerebral. No así en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, porque obviamente estos pacientes ya están en una etapa terminal que es muy difícil generar un cambio que les beneficie en su calidad de vida. Es para el manejo de espasticidad, para el manejo de dolor, sobre todo dolor tipo crónico. No sirve el dolor agudo, a menos que se tenga muy específico el problema. Para distonía muscular, blefarospasmo, lo que les decía, hiperactividad del músculo detrusor, y de ahí podemos ir buscando múltiples funciones que se le han ido dando a la toxina botulínica, aparte del uso estético que es el que todos conocemos, ¿no? Cuando hablamos de espasticidad, tenemos que entender que tenemos diferentes estrategias para poder manejarla.
tenemos tanto los fármacos vía oral, tenemos los efectos de quimiodenervación local, que es la toxina botulínica y la fenolización, y tenemos también los procedimientos quirúrgicos que actualmente son a los que tratamos de no llegar. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un manejo quirúrgico por espasticidad, más que nada estamos trabajando las contracturas o las consecuencias o los resultados de un manejo que no se hizo de forma adecuada, de forma previa. Si hablábamos de espasticidad, sabemos que la definición es muy vieja, es de 1980, sin embargo no tenemos una actual, que es dependiente de velocidad, que es una excitabilidad del reflejo de estiramiento, y que esto obviamente ya cuando lo traducimos al paciente en la evaluación clínica, pues muchas veces le damos demasiada importancia. En este estudio, por ejemplo, nos habla de un seguimiento que se le hizo a 66 pacientes y después de 18 meses solamente 13 de ellos continuaban con una espasticidad importante. Sin embargo, la limitación funcional que tenía la mayoría de ellos seguía igual. ¿Por qué? Porque muchas veces en rehabilitación le damos mucho peso a que la espasticidad es lo que está generando las alteraciones funcionales de los pacientes, mas no es así. A veces tenemos que darle más énfasis a trabajar otras cuestiones del daño neurológico. Actualmente incluso sabemos que es poco claro la relación que tiene la espasticidad con el control motor, y no por el simple hecho de disminuirla automáticamente va a mejorar el control motor de nuestros pacientes. Y es difícil demostrar los efectos del tratamiento porque entre las diferentes especialidades no hablamos un mismo concepto. Aquí, por ejemplo, lo que están haciendo es una revisión de muchos artículos donde vean cómo ni siquiera la definición que se utiliza en todos los artículos es la misma. Y cuando hablamos entre diferentes especialistas que vemos al paciente neurológico, pues muchas veces existe esta brecha de comunicación porque no la estamos evaluando igual y porque no estamos utilizando el mismo término. Incluso dentro de las mismas especialidades, pues muchas veces no hablamos el mismo lenguaje y entonces el paciente está recibiendo manejos que quizás no son los más adecuados para él. Y lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de una lesión del sistema nervioso central, el paciente va a presentar espasticidad, pero solamente es un síntoma más del síndrome de motoneurona superior. Yo cuando aplico toxina botulínica solamente le estoy dando manejo a esta parte de la hipertonía, que puede ser por espasticidad, por contracción, por otros tipos de sobreactividad muscular, pero no estoy dándole manejo a todo esto. Vuelvo al ejemplo que había dado en un principio. Un paciente con una distonía llega conmigo, le pongo la toxina y el paciente se va a su casa y lo vuelvo a ver hasta que le toque la siguiente aplicación. Un paciente con espasticidad, con evento vascular cerebral o con trauma craneoencefálico, no puede ser así, porque yo le estoy aplicando la toxina para un síntoma nada más, pero no estoy dándole ningún tipo de manejo para el resto de alteraciones que provocó la lesión del sistema nervioso central. En este caso, por eso es que el paciente tiene que entrar a un proceso de rehabilitación bien dirigido para que en rehabilitación se maneje la paresia, la pérdida de control fino, la fatiga e incluso la pérdida de la destreza. Actualmente se han descrito ya diferentes alteraciones, ya no podemos hablar solamente de espasticidad. La literatura actual ya nos habla de otros términos, de otros tipos de sobreactividad muscular como la distonía espástica o la cocontracción espástica. Y esto, la diferencia es cuando el paciente yo lo estoy evaluando, cuando está en mi consultorio, cuando está pasivo, cuando yo hago toda la evaluación y la movilización, estoy evaluando la espasticidad. ¿Por qué? Porque son los cambios a nivel medular que hay por la falta de control supraespinal. Pero cuando yo le pido al paciente que haga un movimiento, estoy evaluando un todo. Estoy evaluando la información que está saliendo de forma inadecuada de la corteza cerebral, llega a la médula espinal ya defectuosa esta información y por último a una musculatura que va a llevar a cabo un movimiento que no es el adecuado porque obviamente todos los circuitos están afectados por la lesión que hubo en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que estos dos términos se ocupan solamente para sobreactividad muscular cuando el paciente está realizando un movimiento o una actividad, y la espasticidad la dejamos solamente como una terminología cuando yo estoy evaluando al paciente de forma pasiva. Y entonces, ¿por qué el paciente no se mueve de forma adecuada? ¿Qué es lo que genera que el paciente no tenga una movilidad y que pueda sobrellevar la discapacidad? Pues obviamente la sobreactividad muscular no podemos dejarla a un lado, sigue siendo parte importante, pero también tenemos cambios musculares que nos van a generar contracturas a la larga y obviamente la falta de movilidad por el daño neurológico.
Aquí está lo que les decía, cuando yo evalúo la espasticidad, estoy evaluando solamente los cambios que hay entre la información de centros supraespinales y la médula espinal con el músculo efector. Y cuando yo le pido al paciente que haga un movimiento, estoy evaluando un todo, estoy evaluando cómo se están comunicando todas las áreas para poder ejecutar un movimiento que debe ser coordinado y que debe de ser sujeto a una actividad voluntaria. Esto es la espasticidad. Si ustedes recuerdan el término, es un reflejo de hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento dependiente de velocidad. Aquí está, el paciente no está haciendo ningún movimiento, hago un movimiento lento, venzo la resistencia muscular y posteriormente hago un movimiento rápido. Eso es espasticidad. Si yo lo hiciera en cualquiera de ustedes, obviamente no lo voy a evocar porque son sujetos sanos. Ahora, cuando yo le pido a un paciente que haga un movimiento, vean cómo el paciente logra abrir ligeramente los dedos, en una segunda ocasión lo hace ya con menor intensidad y en una tercera la mano se queda casi completamente cerrada. Eso se llama cocontracción. Hay una actividad de la musculatura antagonista cuando la corteza está enviando información para que el agonista haga su efecto. Y por último, la distonía espástica. Cuando estaba en la residencia me enseñaron que estos se llamaban sinergias flexoras del miembro superior y sinergias extensoras del miembro inferior. Esto actualmente ha cambiado y ya hablamos ahora de una distonía espástica, pacientes que al momento de pararse, al momento de caminar, adoptan una postura completamente anormal que les impide llevar a cabo sus actividades. Como resultado, pues estos pacientes tienen que ser aplicados de toxina botulínica constantemente para poder generarles un cambio favorable. Y cuando tratamos de evaluar a estos pacientes tenemos herramientas muy amplias, tenemos escalas que evalúan la parte estática, que nos tratan de cuantificar la espasticidad, pero lo más importante es evaluarlos de forma dinámica y sobre todo ahora que tenemos una herramienta muy importante como es el teléfono celular, que nos permite grabar a nuestros pacientes para poder hacer un análisis más completo. Nuevamente nuestro video y obviamente el conocimiento y la evaluación de toda la musculatura. Recordemos que el medicamento se inyecta sobre el músculo que está espástico para que yo pueda generar un cambio. Entonces esto requiere de que yo tenga los conocimientos básicos sobre la función muscular, origen, inserción, cuál es su actividad como músculo primario, músculo secundario y así poder generar un cambio importante en nuestros pacientes cuando yo aplico mi toxina botulínica. Sin embargo, no todo lo que encontramos como parte del sistema del síndrome de motoneurona superior va a ser susceptible a un manejo terapéutico. Aquí, por ejemplo, tenemos una paciente con esclerosis múltiple, yo hago un movimiento y desato una respuesta clonoide. Vean cómo empieza a temblar la pierna. Esa es una respuesta clonoide de toda la pierna porque la paciente obviamente tiene una lesión del sistema nervioso central. Sin embargo, cuando yo le pido a la paciente que camine, pues no hay ningún problema. Tiene problemas de equilibrio, quizá tiene problemas de coordinación, pero no hay problemas del tono muscular, por lo cual no requiere un manejo de toxina botulínica. ¿A qué quiero llegar con estos dos videos? Que lo más importante para poder tomar una decisión terapéutica es hacer primero una evaluación una evaluación estática y posteriormente una evaluación dinámica, porque lo que yo quiero cambiar es la funcionalidad de mi paciente. Hay muchas escalas, muchas formas de evaluar. Este es el péndulo de Wartenberg, se deja caer la pierna, se tiene que contar el número de oscilaciones. Esto simplemente es para cuádriceps, es una prueba muy limitada, sin embargo en algunos casos nos puede ser útil. Las escalas de Ashworth, que actualmente son las más utilizadas y que van a encontrar en los artículos, yo las sigo leyendo y todavía no la entiendo porque es muy subjetiva. Realmente es muy difícil de poderla manejar, sin embargo es la que está digamos aceptada a nivel mundial para poder evaluar la espasticidad. Sin embargo, si ustedes revisan, a pesar de que se sacó una escala de Ashworth modificada, pues se agregó otro número que simplemente la hace más subjetiva y más difícil de evaluar. Es bajamente, no es tan confiable. Incluso entre personas que se supone que son experimentadas en utilizarla, pueden tener muchas limitaciones. Aquí, por ejemplo, lo que se vio es que la correlación electromiográfica de la escala de Ashworth tenía muy poca validez y que por lo tanto no se recomendaba utilizarla. Comparando las dos, pues vean, hay mucha ambigüedad entre los diferentes ítems que evalúa la escala, porque lo único que hace es darle una calificación, un número del 1 al 4, dependiendo de la resistencia muscular que sienta el explorador.
Entonces, si yo hago una exploración, pues seguramente va a ser muy diferente a la que haga el residente, y no porque el residente quizá le falte experiencia, sino porque depende mucho de esa subjetividad de cada persona al momento de la evaluación. Incluso ya hay artículos que nos hablan de que no tenemos que utilizarla. Sin embargo, si nosotros queremos hacer un protocolo de investigación, pues obviamente tenemos que hacer uso de ella. Y hay otras escalas que han surgido, incluso esta es más vieja que la escala de Ashworth, sin embargo se retomó, y lo que se busca es precisamente darle esta parte de importancia al movimiento rápido, y lo que se hace es que primero se hace un movimiento lento a la articulación, lo más lento que sea posible, y posteriormente se hace un movimiento rápido. ¿Y cómo se le da la objetividad? Poniendo un goniómetro. Un movimiento lento, por ejemplo en el codo, 180 grados, hago un movimiento rápido, me va a dar por ejemplo 120, y en mi nota terapéutica voy a poner 180 sobre 120. Después de una aplicación de toxina botulínica, obviamente el 180 no va a cambiar, se va a mantener igual porque es el rango máximo. Sin embargo, el que tiene que cambiar es esta respuesta veloz, y tendría que llegar unos 20 o 30 grados más, y eso me da un resultado más objetivo. Es por eso que la escala de Tardieu, digamos que es la que se ha buscado darle mayor peso y mayor importancia. Aquí, por ejemplo, no puse ninguna forma de cuantificarlo, pero vean cómo hago un movimiento lento, tengo la contractura, hago un movimiento rápido y tengo una resistencia, y por lo tanto un arco de movilidad menor. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Aquí obviamente el goniómetro no es efectivo, pero se mide por medio de una cinta métrica la distancia que hay entre ambos cóndilos de las rodillas para poder darle una cuantificación y que sea más objetiva nuestra escala. Incluso ya hay muchos artículos que nos hablan que la correlación electromiolática de Tardieu supera el 80%, a diferencia de Ashworth. Sin embargo, en la mayoría de los artículos vamos a seguir encontrando Ashworth como la principal escala. Y cuando nosotros hablamos ya de distonía, pasando a otro grupo de enfermedades, y perdón que me vaya rápido, pero ya llegamos tarde y la información es un poquito extensa. La distonía son contracciones musculares sostenidas o involuntarias, y son movimientos de torsión, y esto nos va a dar posturas anómalas. Y tenemos las focales, las segmentarias. Las más frecuentes obviamente son las focales, nosotros las ubicamos, las distonías de cuello, que son las más frecuentes que vemos, y ya de ahí podemos tener distonías del músico o distonías generalizadas a un segmento. Puede haber distonías secundarias, sin embargo son en menor caso. Quizá las más frecuentes que vamos a ver son las secundarias a los parkinsonismos, sobre todo ya cuando estamos en etapas en que se pasó esa etapa de luna de miel de respuesta a los fármacos, y vamos a tener ya las respuestas discinéticas. Y este cuadro a mí me gusta mucho personalmente, porque aquí resume todos los músculos que vamos a aplicar casi siempre en la distonía: el esternocleidomastoideo, semiespinosus capitis, el oblicuo capitis, el esplenio, el elevador de la escápula, y aquí solamente en este artículo de Rachel agregaría al trapecio. Y nuevamente volvemos a lo mismo: para poder aplicar la toxina tenemos que tener un conocimiento básico de dónde están los músculos. Sin embargo, aquí afortunadamente todo se reduce a este triángulo. Este músculo que está atrás es el trapecio, este es el esternocleidomastoideo, este de aquí arriba es el elevador de la escápula, estos son los escalenos, y son los músculos que casi siempre vamos a aplicar en los pacientes con distonía. Ahora, qué bueno que fuera tan fácil. Sin embargo, las distonías son muy variables. Podemos tener una retrocolis, que es una extensión del cuello, donde vamos a tener que aplicar al trapecio superior, a los longísimos, que son músculos que están posteriores y que favorecen la extensión del cuello. Hay otras posiciones, como la tortícolis, donde lo que vamos a hacer es inyectar al esternocleidomastoideo contralateral. ¿Okay? El esternocleidomastoideo, si nosotros recordamos, lo que hace es la rotación del cuello hacia el lado contrario. Entonces tenemos que aplicar al esternocleidomastoideo contralateral. Hay algunos autores que dicen: oye, pero hemos visto buenos resultados también aplicando al externo del lado contrario, porque también está acortado. Sí, hay muy buenos resultados, pero depende sobre todo de la cantidad de toxina que tengamos para aplicarle a nuestros pacientes. Tenemos diferentes posiciones y mucha variabilidad entre diferentes autores y aplicadores. Hay aplicadores que les gusta aplicar la toxina botulínica de forma proximal y de forma distal en el músculo. Sin embargo, lo que se ha visto en diferentes artículos es que la zona más segura para inyectar al esternocleidomastoideo es del 50 al 70% de su trayectoria, precisamente porque tenemos estructuras vasonerviosas que podemos llegar a lesionar con nuestra aguja. La anterocolis no es la más frecuente, sin embargo es de las más difíciles de manejar, porque está involucrado el complejo escaleno. Para yo poder hacer una infiltración de forma segura en un paciente que tenga una anterocolis, necesito del uso de ultrasonografía.
tengo que colocarme ultrasonido y entrar con la aguja, porque recordemos que muy cerca, la relación de los escalenos es con el plexo braquial. Entonces podemos llegar a generar una lesión importante. Tenemos otra posición, que es la laterocolis, que quizás es la más frecuente, y aquí se aplica lo que es el músculo trapecio, esternocleidomastoideo y en algunos casos el elevador de la escápula. Esto pareciera muy fácil, sin embargo estas 4 imágenes que les acabo de mostrar, realmente esto ya es una nomenclatura antigua. Actualmente esto se ha complicado porque ahora tenemos que hablar de laterocolis dependiendo del desplazamiento del cuello. Esto obviamente ya es para conocimiento más reciente y que trata de hacer más específicas las aplicaciones de toxina botulínica. Sin embargo, como punto de partida, estas 4 imágenes nos siguen siendo la base para nuestras aplicaciones. Ahora, lo complicado es que la mayoría de nuestros pacientes no presentan un solo movimiento. Casi todas las distonías tienen componentes de todas las rotaciones y de todos los movimientos. De hecho, una de las características de las distonías es que son movimientos que un sujeto sano no puede llevar a cabo o no puede hacerlo de forma similar. Por eso es la complicación de su manejo. Cuando hablamos de blefarospasmo, son distonías focales que están incluidas, donde está afectado sobre todo la actividad del párpado, y las aplicaciones se hacen muy cerca precisamente de la hendidura palpebral. Se ponen aplicaciones de toxina botulínica, sobre todo buscando evitar la glándula lagrimal, ya que la toxina botulínica, como ustedes recuerdan, tiene efectos también sobre las glándulas. Recordemos que puede disminuir la celorrea, entonces también puede disminuir la lagrimación y por lo tanto dándonos un problema de ojo seco. Y lo que nosotros hacemos aquí no sé qué pasó con la foto, pero bueno, es para mi facial. Y actualmente uno de los usos más recientes que se ha buscado para la toxina es para el manejo de dolor, sobre todo el dolor de tipo neuropático. Neuropatías posherpéticas funciona bastante bien. En lesiones del sistema nervioso central que nos dejan un hombro doloroso también funciona bastante bien, pero sobre todo por este efecto de dolor de tipo central. Lo que se ha visto es que inhibe la liberación a nivel periférico de diferentes sustancias como el glutamato, las bradicininas y la sustancia P. Anteriormente se pensaba, bueno, es que baja el dolor porque relaja el músculo y entonces nos rompe ese ciclo antiguo que nos hablaban de contractura, dolor, isquemia. No, realmente lo que se ha visto es que tiene un efecto directo sobre los neurotransmisores. Que si bien es cierto puede disminuir la isquemia local al relajar los músculos, también es cierto que su efecto más importante para el manejo del dolor es sobre el efecto directo de los neurotransmisores. Actúa en la sensitización periférica causada precisamente por este daño central. Es por eso que en muchos dolores no funciona. Se ha utilizado, por ejemplo, para el manejo de pacientes con fibromialgia con resultados muy pobres. Sin embargo, recordemos que el paciente con fibromialgia, a pesar de que hay muchos artículos que nos hablan de que es un dolor de tipo central, también es cierto que ese dolor está relacionado con otros componentes, sobre todo de tipo emocionales, que son difíciles de manejar solamente con la toxina botulínica. ¿Y cuál es uno de los usos más recientes y demostrados? Migraña. ¿Y cómo creen que surgió esto? Pues resulta que las mujeres que iban a aplicarse toxina botulínica de forma estética y que también tenían cuadros de migraña, pues después de las aplicaciones les decían a los médicos, pues es que resulta que después de la aplicación también disminuyeron mis cuadros migrañosos. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a estudiar la toxina botulínica y se descubrió que tiene un efecto muy importante sobre la migraña. Y actualmente ya hay esquemas de tratamiento que van desde las 160 hasta arriba de las 200 unidades para manejar cuadros migrañosos, aplicando en músculos frontales y bajando por la musculatura de la cintura escapular para disminuir estos eventos. Como les decía, para neuralgia posherpética se ha utilizado para túnel del carpo con resultados muy variables, no lo recomendaría, sin embargo se los comento. Para lumbalgia, dolor miofascial, que es bastante efectivo, e incluso ya hay algunos artículos donde han inyectado toxina botulínica intraarticular. Yo personalmente nunca lo he hecho, pero algunos médicos hablan de que los resultados son favorables. Quizá necesitemos un poquito más de estudios más consistentes para poder hablar al respecto de ello. Y cuando nosotros hablamos de la aplicación, tenemos que entender que cuando un paciente llega a tratamiento con nosotros buscamos mejorar una función pasiva o una función activa. ¿A qué me refiero? Si el paciente tiene dolor, pues quiero mejorar los arcos de movimiento, mejorar la postura, facilitar la higiene si es un paciente de custodia y que los familiares no pueden cambiarlo por la dureza que tiene en sus piernas o en sus brazos.
o disminuir espasmos dolorosos, facilitar el uso de la órtesis. Eso es lo que yo busco con una aplicación de toxina y curiosamente también es lo que yo busco con un proceso de rehabilitación. Ojalá con todos mis pacientes yo le pusiera la toxina y estuviera favoreciendo pinzas o mejorando la marcha. Sin embargo, no es así. Esto es un trabajo que es a largo plazo y que muchas veces tengo que empezar con funciones pasivas para poder llegar a funciones activas, y esto puede irse moldeando mediante el uso de toxina botulínica. Lo más difícil y lo que hace que este medicamento requiera de un entrenamiento es la selección del músculo, porque sí es cierto, porque tuvimos clases de anatomía, quizá ya no nos acordamos mucho de algunos músculos, y hay que recordar estos conocimientos y sobre todo llevarlos ya a la práctica clínica. Cuando el paciente camina, qué músculos son los que se están activando, cuáles son los que están sobreactivos y dónde puedo yo aplicar la toxina para disminuir el deterioro funcional o darle un cambio a ese punto clave que está generando la discapacidad. Y tengo que conocer la dosis de cada fármaco. Recordemos que hay 3 marcas y cada una está constituida de forma diferente, por lo tanto las dosis no son iguales. La dilución puede variar, sobre todo entre la de 500 y las presentaciones de 100, y seleccionar el músculo de forma adecuada. Y obviamente seleccionar muy bien al paciente. Alguna vez en un taller me mandaron a un paciente para aplicación que tenía una distrofia. Obviamente una distrofia muscular no es un candidato a toxina botulínica. Entonces hay que tener mucho cuidado con la selección de los pacientes. No todos los pacientes son candidatos a toxina porque depende de la patología neurológica que tengan. Y también reconocer los cambios estructurales del músculo. Un paciente que lleva muchos años con espasticidad, hablando de un niño con parálisis cerebral, pues genera contracturas. Y muchas veces esas contracturas no van a reducir con la toxina botulínica y tenemos que pensar en un procedimiento quirúrgico. No estamos peleados con los procedimientos quirúrgicos, simplemente tenemos que tratar de realizarlos cuando el paciente realmente los requiere. Dosis máxima por sesión en un paciente adulto de Geomin, que es la toxina de la cual estamos hablando hoy, son 600 unidades. Yo personalmente he llegado a utilizar hasta 1200 unidades en un paciente adulto, pero obviamente le estoy hablando de un paciente con una cuadriparesia, en una situación muy complicada, donde obviamente ameritaba ponerle esa cantidad de toxina, pero difícilmente la recomendación va a ser en algún artículo que sobrepasen las 800 unidades, que es, por ejemplo, la dosis máxima en Europa. En Estados Unidos son un poquito más cuidadosos y se van a 600 unidades. La dilución puede ser en 1, en 2, en 2.5, en 3, realmente es muy variable. ¿De qué depende? De qué tanto quiero yo que difunda el medicamento. Si yo hago una mayor dilución, el medicamento tiene una mayor difusión. Eso es bueno, quizá para un músculo como el aductor o cuádriceps, pero si yo estoy aplicando para distonía y voy a aplicar al esternocleidomastoideo con una dilución muy alta, corro el riesgo de que el medicamento tenga una mayor difusión y me puede generar uno de los efectos más importantes colaterales de la toxina, que es la disfagia. Entonces hay que tener mucho cuidado y seleccionar muy bien la dilución que nosotros queremos utilizar. Esto de no exceder más de 6 músculos por sesión lo pongo porque es parte de las recomendaciones de algunos artículos. Sin embargo, eso ya es muy viejo, realmente se pueden aplicar la cantidad de músculos que sean necesarios. ¿Okay? Y siempre buscar el punto motor. Antes se decía, hay que localizar exactamente el punto motor, los puntos electromográficos, para que la toxina sea más efectiva. ¿No? Actualmente lo que se usa es el ultrasonido. Busco el músculo, busco el vientre muscular, inyecto y el efecto es exactamente el mismo, e incluso con el ultrasonido estoy seguro de que estoy poniéndolo exactamente en el músculo. ¿Qué es lo que pasaba? Que había aplicadores que eran supuestamente muy buenos, bueno, son muy buenos, pero al momento de que inyectamos, perforamos el músculo y la toxina la depositamos debajo del músculo. ¿Hace su efecto? Sí, por el efecto de difusión. Sin embargo, lo que hemos visto con el ultrasonido es que muchas veces la toxina no la estábamos colocando en los músculos adecuados y por lo tanto quizá los resultados no pudieran ser mejores con la aplicación guiada por ultrasonido. Y hay que tener en cuenta esta parte de la migración y que al ser un compuesto biológico puede haber resistencia. Se pueden generar anticuerpos que no pueden bloquear el efecto de la toxina botulínica, sobre todo en aplicaciones repetidas. ¿En qué casos? Distonías. Pacientes que regresan cada 3 meses para aplicación de toxina botulínica me pueden llegar a generar resistencia, aunque con Geomin esto es más difícil que pase por la carencia que tiene de complejo proteico. Como les decía, cada toxina tiene sus propias cualidades. Y contraindicaciones realmente no tiene muchas. La más importante y la que no se les debe de olvidar es precisamente si el paciente está tomando aquí no está, debe estar acá. Si está tomando aminoglucósidos. ¿Por qué? Porque se potencian los efectos colaterales. Si un paciente
es aplicado de toxina botulínica y por alguna causa toma aminoglucósidos, entonces el paciente corre riesgo de tener mayores efectos colaterales. ¿Cuándo está contraindicada? En el embarazo. En la lactancia no hay estudios, sin embargo, pues obviamente no es un medicamento de urgencia, no es necesario, se puede esperar a que la mamá termine la lactancia. Si es una hipertonía difusa, obviamente con la toxina no voy a quitar la hipertonía en todo el cuerpo. Si es una contractura fija, como les comenté, es un paciente que va a cirugía, la toxina no le va a servir de nada. Y los anticoagulantes realmente es parte muchas veces del desconocimiento de las otras áreas. Muchas veces cardiología nos dice, no, es que no la apliquen porque el paciente está anticoagulado. Pues no pasa nada. Mientras el INR esté por debajo de 3, no hay ningún problema. Y algo muy importante, inestabilidad emocional y expectativas irreales de los pacientes. Muchas veces los pacientes piensan que con la toxina se van a curar y no es así. Y eso tiene que estar mediante un consentimiento informado. Ya hemos tenido casos de demandas a médicos porque los resultados que tuvo el paciente pues no eran los esperados, ¿no? Y más porque no es un medicamento que sea barato. Puede haber resistencia, sin embargo, las fallas más importantes cuando la toxina no funciona, y en eso tenemos que ser muy autocríticos, es porque como médicos la preparamos mal, porque la aplicamos mal, porque decidimos una dosis baja para lo que necesitaba el paciente, porque quizá el paciente ya desarrolló anticuerpos y quizá lo que tengamos que hacer es cambiar de marca, por una evaluación deficiente o porque no tuvimos objetivos reales. A mí todavía en muchos talleres me toca encontrarme con médicos que me dicen, no es que yo no la uso porque no sirve. No es que no sirva, quizás seleccionaste mal a tu paciente o te falta un poco más de entrenamiento, pero realmente es un medicamento muy útil en las condiciones adecuadas. Ventajas de Geomin: no requiere refrigeración. A diferencia de las otras marcas de toxina botulínica que tienen que llevar una red fría, Geomin la podemos traer en la bata sin ningún problema. Y siempre utilizar solución fisiológica para la reconstitución. ¿Qué es lo que podemos lograr? Vean, este es un paciente con contracción espástica, vean cómo él trata de abrir la mano y la musculatura antagonista trata de, más bien la musculatura antagonista se activa y no permite que el paciente abra su mano de forma correcta. Vean cómo pelea, incluso en una segunda o tercera ocasión, cada vez el cierre de la mano es mayor. ¿Okay? Aquí vemos al mismo paciente desde otro ángulo, ya después de varios intentos de abrir la mano, vean, cada vez es más difícil. Esa es una cocontracción, es una mano que no es funcional. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando él quiere tomar algún objeto o algo, vean todas las contracciones que hay de musculatura que debería estar relajada para que el paciente pudiera hacer la apertura de la mano. ¿Qué es lo que se hizo? Se aplicó al paciente en los músculos flexores de los dedos, tanto profundos como superficiales, y los resultados que tuvimos con el paciente, la verdad que fueron bastante buenos. De hecho es uno de los videos que casi siempre presentamos, porque los resultados son muy buenos. No todos los pacientes tenemos resultados tan altos, pero la apertura de la mano, mismo paciente, tratando de llevarlo ya hacia una función. Ahí está. Obviamente es un paciente que tiene que continuar en rehabilitación, se tiene que seguir trabajando la contractura, se tiene que seguir relajando, pero pues obviamente cambia completamente la funcionalidad de una extremidad. Y en otra evaluación, mismo paciente, le pedimos que tome un objeto más pequeño, incluso le pido que cierre la mano para activar precisamente a esos antagonistas y vean cómo, aunque le cuesta trabajo, ya lo logra hacer, ya no se queda la mano completamente cerrada. Y en espasmo unifacial les presento otro caso. Esta señora también, fue de mis primeros pacientes que apliqué, llegó conmigo al instituto, yo estaba todavía de residente en el instituto, y llega conmigo con este espasmo unifacial. Mi jefe no me dejaba todavía poner mucha toxina, entonces lo que hice fue pedirle la toxina escondida, se la puse yo, y después de varios días regresa así conmigo, pero con una disfagia tremenda. Me emocioné un poquito con la cantidad de toxina que le puse. La señora estaba feliz, tenía un poco de disfagia, líquidos, pero bueno, no es algo por lo que requiera estar hospitalizada, simple y sencillamente se le dan algunas estrategias para la dilución, pero los cambios que puede llegar a tener el paciente son muy grandes, incluso en cuestión emocional. Yo no me había dado cuenta hasta que en algún taller me dijeron, e incluso ya va maquillada y con arete y todo. O sea, es que cambia completamente. Cambia completamente, vean en la primera imagen y vean después de 2 semanas. Ahora, cuando se llega a presentar un efecto colateral como la disfagia, como la debilidad, los efectos duran 2 semanas. Realmente no son efectos muy severos. ¿Cuándo se han visto casos severos? Cuando aplicamos niños, porque obviamente la cantidad de toxinas, si no es la adecuada, sí nos puede generar un caso severo, y hay casos que han llegado a requerir incluso hospitalización. ¿Okay? No son muy frecuentes, pero básicamente es por desconocimiento del medicamento. ¿En qué concluimos?
Que el medicamento es una buena opción para nuestros pacientes, que depende de una buena evaluación clínica, conocer mucho del fármaco, del biológico, definir bien nuestros objetivos y perfeccionar la técnica. Esto no es de que yo lo aprenda y ya, eso es lo que voy a hacer toda la vida, no, hay que irla perfeccionando, hay que ir mejorando, hay que ir conociendo otras opiniones, porque en la decisión muscular puede haber mucha variabilidad. Y es válido el retoque. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Los estéticos lo que hacen muchas veces, ponen la toxina botulínica para las líneas de expresión, a las 2 semanas revisan al paciente y si queda un poco asimétrico o si queda todavía una línea, vuelven a retocar y eso genera que el paciente pues se vaya contento. El retoque que nosotros hacemos, igual a las 2 semanas evaluamos, si vemos que le falta un poco, le ponemos un poquito más de toxina o decidimos poner un poquito más en 3 semanas o incluso hasta en menos del tiempo estipulado, que son los 3 meses. Actualmente ha cambiado mucho la aplicación. Antes decía hay que esperarte hasta los 6 meses para volver a aplicar toxina. Actualmente, y sobre todo con Geamil, tenemos muchos estudios que nos hablan que las aplicaciones pueden ser más constantes y no hay generación de anticuerpos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Doctor. Sí, bueno, felicidades doctor, creo que en neurología es muy amplio el uso de la toxina, pero me gustaría compartirles en oftalmología, si bien es usado para espasmos, sobre todo en el área ocular, también es usado en pacientes con endotropias, sobre todo las más frecuentes, las no acumulativas en niños. Antes de pensar en un tratamiento quirúrgico, eso es muy importante porque a veces antes de pensar o de avanzar en un tratamiento quirúrgico se puede abordar un manejo más conservador como la toxina. Pacientes también con parálisis, cerebros paralíticos o parálisis, lesión de algún nervio craneal, sexto, cuarto, tiene muy buenos resultados, y haciendo énfasis que es un tratamiento ambulatorio en el consultorio con una analgesia tópica, con una gotita, y tiene muy buenos resultados. Las dosis varían dependiendo de las unidades, usamos desde 5 unidades hasta 10, y sobre todo en estos pacientes con estrabismos congénitos, paralíticos y en algunos nistagmos patológicos se ha observado muy buen resultado. Así es, de hecho en el instituto afortunadamente tenemos buena relación con el equipo de neurooftalmo, y la ventaja que tienen ustedes es que ocupan muy poca toxina. Esa es una gran ventaja, porque estamos hablando que un frasco cuesta, vamos a poner un promedio de 4.500 pesos, ¿no? Entre las diferentes marcas, como 4.500 pesos podemos poner el promedio, un poco menos, un poco más, dependiendo de la marca. Y yo en un paciente requiero a veces hasta 6, 8 frascos. Entonces a veces llega el equipo de neurooftalmo y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito 10 unidades. No hay problema. O sea, si le quito 10 unidades al paciente que le voy a poner 600, pues no le va a pasar nada, ¿no? Entonces nos programamos, hacemos la aplicación y ya baja el equipo de neurooftalmo con la hielerita para llevarse la toxina y poderla aplicar. Y sí, oftalmo de hecho fue de las primeras especialidades que utilizaron la toxina botulínica por medio del doctor Alan Scott para el manejo de estrés. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario o pregunta, doctor? Yo quisiera hacer énfasis, doctor, en el cambio de la calidad de vida de las personas. Yo creo que eso es fundamental remarcarlo, porque los pacientes que yo he tenido cuando estaba en la práctica clínica, les cambia a uno la vida, ¿sí? El paciente que tiene blefarospasmos severos es un paciente afuncional, no puede ver, o sea, es auténtico, ¿sí? Y los pacientes con distonía del cuello es terrible. Entonces, sí quiero remarcar el efecto benéfico en la calidad de vida del buen uso de este fármaco. Sí, realmente a veces nosotros lo vemos como, ay, qué exagerado, ¿no? Pero no, de verdad que les cambia la vida tremendamente. Estoy aquí buscando un video, aquí está. Lo había puesto, pero no sé por qué hubo ahí un problema, pero bueno, aquí está. Lo ponemos directamente. No sé si pueden apagar la luz. Esta es una paciente que llegó conmigo y me pasa mucho énfasis a lo que acaba de comentar la doctora. Es una paciente que llegó conmigo después de 3 años de tener esta distonía y nadie le decía que tenía. Bueno, sí llegó con un neurocirujano que la quería operar, pero
Nadie le decía que esto era una distonía cervical. ¿Saben quién le dijo? El estético que le ponía para acá. Le dijo, oye, créeme que lo que tú tienes, creo que la toxina también te pudiera ayudar. La señora dijo, pues pónmela. No, yo no la pongo para eso, yo la pongo para lo estético. La manda conmigo y hago la aplicación. Ahora, este movimiento que tiene no lo está fingiendo. Ella llegó conmigo así. De hecho, ella manejaba así. ¿Okay? Y vean, aquí está el ultrasonido porque obviamente por la actitud que tiene en semiflexión del tronco, perdón, de cuello, y la lateralización, eso generaba que yo tendría que utilizar el ultrasonido. Y era lo que les decía, o sea, las 4 imágenes iniciales sí son muy didácticas, pero ya en la vida real, vean, todos los componentes que tiene de distonías, incluso hace un poco de extensión como mecanismo compensatorio, vean cómo está hacia lateralizado, pero aparte está flexionado. Y llevaba 3 años. Incluso ya en su trabajo, pues obviamente había cambiado de actividades porque trabaja en un banco y pues ya no podía hacerlas. Llega conmigo, obviamente con ella me espanté porque le puse 4 frascos en el cuello, que es una dosis muy alta. Yo, después de la primera semana que ella no se comunicaba conmigo, yo estaba rezando porque dije, híjole, ya está hospitalizada, con un cuadro de disfagia, porque es una dosis muy alta. A las 3 semanas. Eso es calidad de vida, que es lo que comentaba el doctor. Eso es calidad de vida. La misma paciente, la aplico cada 3 meses, me habla, doctor, voy con mi toxina, se la pongo, ella ya incluso regresó a su trabajo anterior, que era más demandante, y está muy contenta. Y bueno, yo también, porque cada 3 meses la tengo, ¿verdad? Pero bueno, es parte del manejo que tenemos que lograr con nuestros pacientes y los cambios que logramos cuando tenemos un conocimiento de un fármaco que a veces, por temor, no lo recomendamos o no lo aplicamos. Doctor, ¿qué fue la etiología de esa distonía? Es una distonía cervical idiopática, totalmente. No toma ningún otro medicamento. Cada 3 meses va por su toxina botulínica y con eso está. Y aquí tengo otro, por lo que decía la paciente, la doctora, blefarospasmo. ¿No ven? ¿Ven? Eso es constante. Esto es todo el día. La paciente no ve. Eso es un blefarospasmo. Eso ya, obviamente, limita todas las actividades de la vida diaria y tiene un impacto sobre la calidad de vida. Entonces, esto con toxina botulínica se soluciona por lo menos durante 4 o 5 meses. Ahora, ventajas es que es una aplicación para blefarospasmo, también es una dosis muy pequeña y que tiene una presentación de 50 unidades que es mucho más económica para el paciente. Estamos hablando casi 2,000 pesos, ¿no? El frasco. 1,700, 50 unidades, mucho más accesible. ¿Okay? ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien, si no hay ningún otro comentario. Muchísimas gracias. Nos quedamos con agradecer. Le damos al doctor Israel Sánchez Villavicencio un reconocimiento y le agradecemos su presencia en la sesión semanal. Les agradecemos a ustedes su presencia, los invitamos a la sesión de la próxima semana, pero también hoy en una invitación especial, por favor pasen a tomar un ambigú y refrigerio aquí en el lobby del auditorio. Muchas gracias, buen día.